La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, consciente de la necesidad de que tiene el público de saber defenderse en el aspecto jurídico, ha invitado en esta ocasión a un grupo de maestros universitarios, quienes además son funcionarios o fueron funcionarios públicos en la administración de la justicia. Ellos son el licenciado José Luis Cano, maestro universitario y juez primero de lo civil. Asimismo, se encuentra con nosotros el licenciado Tomás Bustamante, maestro universitario y expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Está también con nosotros el licenciado Fernando Arriola, maestro universitario y litigante en esta ciudad. Con nosotros se encuentra también el licenciado Jorge Alberto Silva, maestro universitario, director del bufete jurídico de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también fue juez penal, un destacado juez penal. Y finalmente se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Javier Silva, ex jefe del Departamento Jurídico del Registro Federal de Automóviles en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ellos me van a responder las preguntas que le vamos a hacer en estos momentos. La primera pregunta sería lo siguiente: ¿se necesita abogado necesariamente para defender o recuperar nuestros derechos? Adelante, quien quiera tomar la palabra. Bueno, como norma general, creemos que sí se requiere del patrocinio y la asesoría de un abogado, de una gente versada en los conocimientos de la ciencia del derecho. Afortunadamente en nuestra comunidad contamos, para aquellas personas que no tienen medios económicos para asesorarse de abogados, con instituciones como el bufete gratuito de la universidad, que presta asesoría en materia civil y mercantil, como las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, o en materia agraria también inclusive. Pero repetimos, creemos que sí es necesario que la gente tenga conocimiento de que para una adecuada defensa de sus intereses se asesore de un abogado. Licenciado Bustamante, en el terreno del derecho penal, laboral, ¿es necesario un defensor? Sí, definitivamente, como lo exponía el licenciado Cano, en todas las materias del derecho, en todos los ámbitos, es necesario la participación de un abogado para la defensa de los intereses de cualquier persona. Y esto es así porque el conocimiento y la interpretación de las leyes no es que esté reservado a los abogados, sino que precisamente por haber estudiado, por dedicarse al análisis de la ley, son las personas que pueden, con su conocimiento, defender de una manera correcta los intereses de cualquier persona que necesite hacer valer sus derechos. Eso es. Licenciado Arriola, la importancia del abogado en los aspectos jurídicos, ¿cómo la definiría usted? Pues básicamente el abogado, al conocer la cuestión técnica del derecho, es una persona que puede facilitar el camino, ¿verdad?, para que el derecho de cualquier persona se haga valer, efectivamente. Es bastante difícil, ¿verdad?, que una persona que no tiene conocimientos en derecho pueda llegar a conseguir lo que pretende si no se asesora de un abogado. Entonces es mucho mejor, ¿verdad?, que una persona tenga quien lo asesore, un abogado. Eso es. Licenciado Silva, tenemos entendido que en el aspecto del derecho penal, concretamente, las personas que no tienen medios, no tienen posibilidades para pagarle a un abogado, para pagarle a un licenciado en derecho, tienen a su favor una defensoría de oficio. ¿Me puede hablar de la defensoría de oficio, por favor? Sí, bueno, de acuerdo con la Constitución, es posible que, o mejor es un hecho real, que las personas que llegan a un proceso penal en algunas ocasiones carecen de dinero suficiente como para pagar los honorarios de un abogado titulado. En este sentido, se estableció lo que es la Defensoría de Oficio, compuesta por una serie de personas, abogados titulados casi siempre, que están en posibilidades de defender y patrocinar los derechos de aquellas personas que lleguen a la Defensoría de Oficio. Por desgracia, pues no ha funcionado correctamente la Defensoría de Oficio, debido a que el cúmulo de trabajo es sumamente excesivo. Cada defensor de oficio maneja en la actualidad más de 200 asuntos durante el mes, y esto pues obviamente hace imposible que se pueda llevar a cabo y tenerle la dedicación especial para que cada defensor de oficio pueda patrocinar absolutamente a todos de la mejor manera, de lo más óptimo posible. Esto a la vez ha dado lugar a que proliferen lo que se llaman los coyotes, los tinterillos o los estudiantes que carecen de asesoramiento, o de aquellos pasantes que
que carecen de autorización por parte de profesiones para dedicarse de lleno al ejercicio de una profesión para la cual aún no están habilitados. Aunque nuestra ley dice que para defender en materia penal a una persona no se requiere título en materia penal, la realidad pues nos aconseja que necesariamente siempre una persona debe hacerse atender, debe hacerse defender por quien tenga los conocimientos suficientes, los conocimientos necesarios en la ciencia del derecho, en especial en la penal, que es a la que se está refiriendo usted, para pues sacar adelante el asunto de la mejor manera posible. Tenemos entendido, licenciado Silva, que nuestra universidad cuenta con un bufete jurídico gratuito para las personas de escasos recursos. ¿Qué auxilio, en qué derechos auxilian a las personas de escasos recursos en nuestro bufete jurídico? El bufete jurídico de la universidad está compuesto por todos aquellos estudiantes de derecho que en algún momento, estudiantes y pasantes de derecho, que por disposición constitucional tienen la obligación de prestar su servicio social. El servicio social se presta, según los reglamentos de la universidad, por un mínimo de 1000 horas, que computados en tiempo, meses, se hace aproximadamente en un mínimo de 10 a 13 meses aproximadamente. Ahí se dedican a asesorar a todas aquellas personas que tienen algún problema de carácter familiar o de carácter patrimonial en materia civil, en materia mercantil, y están asesoradas por algunas personas dentro del bufete que están tituladas y que en algún momento dado les pueden ayudar, y su volumen pues realmente de trabajo es realmente alto en este momento. Creo que podemos decir que está trabajando en forma satisfactoria. Desgraciadamente nos encontramos en algunas ocasiones en que hay algunas personas que por desconocimiento en ocasiones creen que uno puede hacer milagros o cosas así por el estilo, ¿no? O que se desligan del asunto y jamás se vuelven a presentarse al bufete. Pero hasta la fecha ha estado trabajando correctamente el bufete. Parece ser, de acuerdo con las opiniones que tenemos de fuera de nuestra ciudad, el bufete de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es uno de los más eficientes dentro de la República y dentro de todos los que existen en las universidades del país. ¿Existe la factibilidad de que el bufete jurídico también auxilie en materia penal a las personas? Sí, es posible esto, nada más que tenemos un pequeño problema en materia penal y en la materia laboral. En materia penal, porque no tenemos el presupuesto de egreso suficiente como para poder dedicar personas que se dediquen exclusivamente a defender o patrocinar asuntos de carácter penal, debido a que para esto se requiere necesariamente medio de transporte, asistir todos los días, y otro personal necesario para poder trasladarse hasta aquel lugar. Nos hemos obligado un poco, porque hemos descansado este trabajo en las defensorías de oficio, que el mismo gobierno tiene establecidas para patrocinar los intereses de las clases necesitadas. El momento en que tengamos un presupuesto de egresos un poco más holgado y que tengamos la posibilidad de gastar o distribuir el dinero de mejor manera, tendremos la posibilidad de acercarnos más a la defensoría de oficio en materia penal. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Francisco Javier Silva, nosotros aquí en la frontera tenemos un régimen muy especial para la cuestión de los automóviles. Son automóviles fronterizos. Recientemente hubo unos cambios en cuanto a la fianza y los permisos. ¿Por qué se llevó a cabo esto, señor? Considero que estos cambios que hubo, sobre todo en la cuestión de procedimientos para la internación temporal de vehículos hacia el sur de la República, consiste principalmente en que estaban las tasas de las compañías administradoras bastante elevadas, ¿verdad? Y aparte de eso, la política del gobierno en materia económica considero que influyó bastante para atraer turismo, ¿verdad?, mexicano y de las fronteras, y evitar esa fuga de capitales hacia el extranjero. Esto viene a repercutir en la facilidad que se le otorga a las personas que tienen vehículos, ¿verdad?, de trasladarse mejor hacia el interior de su país que al extranjero, ¿verdad?, ya que resultaba más económico salir al extranjero que internarse al país. Considero que son los factores principales, aparte de que puedan existir algunos otros, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta que yo les hacía a ustedes era esta: si se necesitaba abogado necesariamente para defender o recuperar nuestros derechos, en el caso cuando surgen problemas en las juntas, es decir, en los registros federales de automóviles, de que se le quita uno el automóvil, etcétera, etcétera, ¿se necesita un abogado para recuperar el automóvil o recuperar en este caso el derecho? Yo considero que sí se necesita, porque existe una ley del registro federal de automóviles que tiene una técnica jurídica administrativa
y requiere en ciertos casos interpretación, y qué más que un abogado para que pueda interpretar correctamente este tipo de leyes o de procedimientos, ¿verdad? Entonces yo considero que sí se requiere abogado, ¿verdad? La situación está en que desgraciadamente son pocos los abogados que se dedican a esto, no porque no quieran hacerlo en último caso, ¿verdad? Considero que son los legos, los tinterillos o los pueblos que andan casi detrás de las oficinas, ¿verdad? O de los mostradores tratando de ayudar. A veces ayudan y a veces perjudican más a la persona que tiene algún problema con el registro de automóviles. Y yo recomendaría que se ocurriera con algún abogado, ¿verdad?, el cual les podría dar una opinión más reciente, y el abogado no tardaría en ponerse al tanto de las leyes, porque no son disposiciones muy difíciles de interpretar, ¿verdad? Son cosas que se pueden, desde el punto de vista administrativo, aprenderse y tratarse correctamente. En México es donde yo he notado más que existe la intervención del abogado, ¿verdad?, en el Departamento Jurídico de la Delegación Regional de allá en México, ¿verdad? En provincias es muy raro ver un abogado en estos problemas. Pues bueno, lo que usted dijo, la pregunta siguiente era lo siguiente: los procedimientos para obtener la justicia son sencillos. Le pregunto al licenciado Cano, que es juez primero de lo civil, ¿son sencillos? Bueno, la respuesta a esta pregunta se complementa plenamente con la anterior cuestión que usted planteaba. En términos generales, los procedimientos pues no son sencillos para una persona que es lego en el conocimiento de la ciencia del derecho. Hay procedimientos que tienen cierta complejidad, como es el procedimiento de amparo, promover un juicio de amparo en forma. El procedimiento civil en sí tiene ciertas complicaciones, de las cuales pues presumimos, o por lo menos una persona que tenga problemas de esta naturaleza pues debe acudir a un abogado para que lo oriente adecuadamente en la defensa de los intereses que él considera en un momento dado lesionados. De manera que son sencillos pues para el abogado que tiene conocimiento sobre la materia, pero no para el lego o para la persona que tiene necesidad de acudir a él. Sí. Licenciado Bustamante, tenemos entendido que en el derecho laboral no es muy formulista, es decir, es más sencillo para que los trabajadores, los obreros, en fin, el que quiera pedir justicia en el aspecto laboral no sea muy complicado. ¿Qué tan sencillo, tan difíciles son estos procedimientos? Bien, en el derecho laboral tampoco es sencillo el procedimiento, ni el conocimiento de los derechos sustantivos de los trabajadores. Y a pesar de que el legislador ha tratado de agilizar los procedimientos, de todos modos no los ha dotado de una sencillez que pudiera estar al alcance de los legos en derecho. Definitivamente no creo que sea factible alcanzar una sencillez para el alcance de todas las gentes en los procedimientos laborales, penales o civiles. Eso es. Muchas gracias, señor. Licenciado Arreola, usted como litigante, desde su punto de vista, ¿cuáles son los procedimientos de las diferentes materias del derecho más complicados o más sencillos? Sencillo no hay ninguno, pero de los menos complicados es el derecho laboral, el derecho penal, y lo más que se complica un poco más es la materia de amparo, el derecho civil. Y más que complicado, sino que tiene más, los trámites son un poco más largos y tardan más, es un poco más minucioso, ¿verdad?, el procedimiento, pero realmente no es sencillo ninguno. Sí, gracias. Licenciado Silva, actualmente nuestra universidad está llevando a cabo un foro con el objeto de modificar el derecho penal en nuestro estado, del foro local, derecho penal local. ¿Estas medidas tenderán a hacer más sencillo el procedimiento penal? No, el foro que acaba de celebrarse en la universidad y en donde tuvo confitriones a una serie de organismos, tuvo por objeto el analizar únicamente el anteproyecto de Código Penal, no el de Código de Procedimientos Penales. Se encuentra en proyecto únicamente para celebrarse posiblemente el año que entra en la ciudad de Chihuahua otro foro para analizar los procedimientos en la materia penal y poder con eso estar en aptitud de elaborar un anteproyecto de Código de Procedimientos Penales. Si el Código Penal alude únicamente a los delitos y a las penas en que puede incurrir la persona que comete estos delitos, mas no así a los medios o los mecanismos que se deben emplear o que se deben de llevar a cabo para aplicar esas penas o para determinar si existe o no existe algún delito en un caso concreto. Si eso fue lo del foro.
pero se va a llevar a cabo el año que está ya el proyecto para celebrarse en la ciudad de Chihuahua. Muy bien. Licenciado Silva, los procedimientos en el aspecto fiscal son muy confusos. Yo creo que sí, son bastante difíciles para la gente común, ¿verdad?, que no ha tenido ningún estudio al respecto. Para una persona que tiene conocimientos jurídicos y administrativos, ¿verdad?, considero que no son muy difíciles, ¿verdad?, los procedimientos iniciales. Trátese ya de interponer un recurso de amparo o alguna otra situación, sí se requieren conocimientos, ¿verdad?, más específicos, pero la ley del registro federal de automóviles realmente no tiene mucha, no es muy difícil para poderse interpretar y corregir, pero sí requiere de gente con conocimientos jurídicos y administrativos, ¿verdad? Y qué más que los abogados son los más indicados para este tipo de trabajo. Imágenes. Los legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores, se preocupan por mejorar los procedimientos para alcanzar la justicia. Desafortunadamente, no hemos detectado la preocupación necesaria de parte de nuestros legisladores, salvo muy honrosas excepciones. Ello pudiera deberse a que no hay un contacto permanente con los colegios de abogados, con las barras de abogados, con las escuelas de derecho, con las asociaciones profesionales, con las asociaciones de trabajadores, de campesinos, gremios que representan las inquietudes en última instancia de la ciudadanía. Y por otro lado, porque quizás en la mayoría de los casos, y es penoso decirlo, nuestros legisladores se preocupan por buscar posiciones políticas y se desentienden una vez que arriban a las posiciones de la función legislativa propiamente dicha. Repito, salvo muy honrosas excepciones. Ello tomando en consideración además que el proceso de formación de las leyes pues es también un proceso muy técnico, abarca desde la iniciativa de la ley, la discusión en el ámbito de las cámaras, la aprobación, sanción y publicación de la ley. Sería recomendable pues que nuestros legisladores buscaran un contacto más permanente, más estrecho con las agrupaciones que hemos mencionado para lograr leyes mejor elaboradas, más técnicas y más acordes con la realidad en que vivimos. Licenciado Tomás Bustamante, ¿se podrían mejorar algunos procedimientos del derecho laboral? Bueno, sí se puede mejorar. Creo que los legisladores o las comisiones respectivas en el ámbito laboral han estado preocupados por aprobar leyes en que se haga más ágil y más expedita la administración de justicia laboral. Creo que lo han hecho en otros ámbitos también. Si tomamos en consideración que la Ley Federal del Trabajo nace en 1931, viene una serie de reformas hasta concluir con una nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, y el 1 de mayo se hace una nueva reforma, el 1 de mayo de 1980, podemos concluir que el Congreso de la Unión está preocupado por la gran masa de trabajadores y porque las relaciones obrero-patronales caminen de tal forma que no se vaya a crear un desequilibrio o se altere la paz social. Ello implica que el hecho social, que son las relaciones obrero-patronales, por su dinamismo con que se desarrollan, necesariamente el legislador debe estar atento, y en el caso creo que sí lo ha hecho. Gracias, señor licenciado Silva. ¿Qué tan importante es la intromisión de las universidades e instituciones de educación superior para promover a nuestros legisladores o para invitarlos a que mejoren los procedimientos para que el pueblo obtenga mejor justicia? Bien, pues decididamente dentro de las universidades se encuentran una serie de personas, los profesores, que son los que podemos decir más preparados dentro de una comunidad y que se encuentran especializados en razón de su materia en determinado tipo de áreas que en un momento dado pueden ser importantes e interesantes dentro de la sociedad. Obviamente la universidad pues es un factor de apoyo en la renovación de una sociedad y en la evolución de la misma, y el gobierno pues tiene que tener contacto con las universidades porque estas son las que en un momento dado le pueden brindar la opinión de lo que en un momento dado debe de llevarse a cabo en una sociedad. Por desgracia no siempre se atiende los pedimentos o las opiniones de los universitarios, sino que se atiende a otro tipo de factores.
aunque a últimas fechas nos hemos encontrado con que en algunas ocasiones se recurre a ciertos profesores universitarios, ciertas organizaciones universitarias, para coadyuvar o elaborar algún tipo de leyes. En especial en la Universidad Autónoma de México se recurre por los legisladores para ayudar a colaborar en la elaboración de algunas leyes, y últimamente en nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se ha recurrido a ella por los organismos de gobierno para la realización de un nuevo Código Penal, y como dije en días anteriores, para la realización del foro, es decir, para que se llevara a cabo un foro de Código Penal en el cual se presentarían diversas opiniones y se coadyuvaría en la elaboración del mismo. Es la primera experiencia en la cual nuestra universidad participa para elaborar un código. Obviamente en esto está participando con otros organismos que no son realmente, como comenzó usted, los legisladores, es decir, no son los legisladores los que se han entrado aquí, sino es otro organismo aparte el que pidió ayuda de la universidad para ayudar en la elaboración de una ley de esta naturaleza. Gracias, licenciado. Licenciado Francisco Javier Silva, el hecho de que en la actualidad haya nuevas medidas en cuanto a la internación de automóviles fronterizados al interior del país, perdonando la redundancia, quiere decir, o es una muestra de que nuestros legisladores sí se preocupan por mejorar los procedimientos para alcanzar la justicia. Yo considero que sí se preocupan, pero realmente deberían actuar un poquito más a fondo, ¿verdad? Para tener cada día mejores y más leyes acordes con la realidad. La cuestión está en que hemos tenido en 1980 hubo una reforma a la ley del registro federal de automóviles, y hace cuestión de posiblemente un mes o 3 semanas hubo modificaciones también, ¿verdad? Al cuestiones de tipo procedimental para internación de vehículos. Esto implica indudablemente que existe una preocupación, aunque considero que es a nivel de la dependencia de la Dirección del Registro de Automóviles, donde se está modificando esto para ser más expedito y más rápido, ¿verdad? Y que vaya acorde con la política económica de México. Pero es lo que debe de ser, ¿verdad? Que el legislador se preocupa por mejorar los procedimientos para alcanzar justicia en nuestro medio. Gracias, licenciado. Licenciado José Luis Cano, usted ostenta un alto grado dentro de la judicatura local. Pues usted sabe que nuestro pueblo no le tiene mucha fe a los aspectos judiciales, y menos, tenemos que decirlo, a algún tipo de abogados que no actúan con mucha ética, ¿verdad? Yo le quería preguntar lo siguiente: ¿existe algún grado de eficiencia en la administración de la justicia? ¿Realmente se administra bien la justicia en nuestro país? Me parece, y tengo la impresión general de que sí. En términos generales sí hay buenos elementos al cargo, y sin que ello implique ser juez y parte a la vez, ¿verdad? En la apreciación que estoy formulando, sí hay buenos elementos encargados de la administración de la justicia, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito fiscal, en el ámbito del derecho privado. Ha sido una preocupación inclusive del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de que ir erradicando a todos aquellos jueces legos que sobre todo prevalecían en las zonas marginadas, en la sierra, en lugares alejados de nuestra población, sustituyéndolos por gente capacitada con título profesional, si es posible. Digo, todos estos elementos nos llevan a concluir que sí hay, por lo menos, la preocupación de nuestras autoridades de ir depurando a los administradores de la justicia y ubicar en ellos agentes que tengan los conocimientos adecuados para dictar los mejores fallos en beneficio de la administración de la justicia. Gracias, licenciado. Licenciado Tomás Bustamante, con la experiencia tan grande que usted tuvo cuando fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ¿qué nos puede decir de esta pregunta? ¿Existe un grado de eficiencia en la administración de la justicia, esto a nivel laboral? Sí, definitivamente creo que los órganos jurisdiccionales de carácter laboral son eficientes y cumplen con el cometido que se les ha encomendado, pero creo que la ciudadanía en sí no tiene esa impresión de la eficiencia de la administración de justicia. No tiene esa impresión porque en el ámbito policíaco, que es su primer contacto, sufren vejaciones, sufren una serie de situaciones que para ellos, cuando se les habla de
de justicia creen que es el policía. Pero definitivamente en los demás ámbitos, cuando interviene un órgano jurisdiccional, o sea, aquel que debe decidir sobre una cuestión de derecho, creo que tanto a nivel laboral y en todos los niveles, la administración de justicia es eficiente. Licenciado Silva, usted fue juez penal. El derecho penal pues es el más humanista o el más duro de los derechos, porque pues ahí se priva de la libertad de una persona. En el derecho civil usted puede perder patrimonio, puede perder algunos derechos, al igual que en el mercantil o en el laboral, pero en el penal pierde su libertad, que bien sabemos es lo más preciado que tiene el hombre después de la vida, desde luego. Ahí en el aspecto penal existe eficiencia, hay justicia realmente para la gente. Podemos considerar que existen, o podemos dividirlo en dos partes, en las autoridades prejudiciales y las autoridades judiciales que intervienen en la administración de justicia en el ámbito penal. En la primera parte, no creo que exista eficiencia en la administración de justicia en nuestro estado, o sea, cuando la gente tiene contacto directo con las policías preventivas, la policía judicial, las policías investigadoras, los agentes de ministerio público, en donde el procedimiento en la realidad es un tanto más arbitrario y conforme a la ley está un tanto obscuro, no se presta realmente para garantizar de mejor manera los derechos de las personas, y aquí obviamente se requiere algún abogado, y en algunas ocasiones es imposible también trabajar con el abogado porque las autoridades prejudiciales no permiten o obstruyen la labor de este. En la segunda parte, ya cuando una persona pasa consignada ante un juzgado, ahí podemos respirar, o puede decirse que hay un poco de mejor eficiencia en la administración de justicia, debido a que los jueces, por fortuna, en nuestra entidad federativa, pues afortunadamente no tienen consignas, son personas jóvenes que aún tienen los ideales de cuando fueron estudiantes de conseguir la justicia. El problema aquí en la materia penal no es tanto el que sean las personas honradas, sino el problema de las leyes, que en algunas ocasiones tornan al procedimiento un poco dilatado, difícil, no menos expedito, y debido a una serie de interpretaciones de los tribunales de amparo, de la corte, de los colegiados, que toman en cuenta como si fuera bueno lo que algunos procesados dicen ante la policía judicial, si aquellas confesiones, me refiero a las confesiones aquellas que están viciadas, que han sido obtenidas por medio de la violencia, por medio de la coacción, pues por desgracia conforme a nuestras leyes se toman como buenas mientras no se demuestre que fueron coaccionadas. Obviamente esta condición para demostrarse que fueron coaccionados, que fueron violentados, quienes rindieron confesiones, pues eso es la prueba de lo más difícil que se puede demostrar o que se puede llevar a cabo dentro de un procedimiento penal. Pero en general podemos hablar de cierta eficiencia, aunque realmente aquí se aconsejaría que los legisladores se acercaran más a los procedimientos y los hicieran un poco más holgados, más sencillos, con menos trabas, menos tipo de incidentes, es decir, procedimientos que dilatan en ocasiones esos procedimientos, para que las personas pudieran en un momento dado tener mayor acceso y conseguir el bien deseado, ¿sí? la justicia. Volviendo a la primera pregunta que les hacía sobre que los legisladores nos ayudaran para administrar mejor la justicia, etcétera, etcétera, ¿no podría el legislador buscar la forma de que la gente que está frente, que son auxiliares de las autoridades prejudiciales, concretamente el Ministerio Público, concretamente la Policía Judicial, pues estuvieran al frente gentes más profesionales, más capaces, y se utilizaran métodos más científicos? Lo que ocurre aquí en México es que la investigación policial pues se encuentra realmente en pañales. No podemos decir que nos encontramos en un grado de atraso total. No existe hasta la fecha ninguna escuela de criminalística en donde se impartan los conocimientos suficientes para investigar el delito y descubrir al infractor, y esto es lo que hace imposible de esta manera, pues en forma muy política, a los amigos o a las personas a las que se les tiene confianza se les nombra para puestos claves como agentes de policía judicial, como jefes de corporaciones de esta naturaleza, sin tener ni haber cursado en ningún momento ninguna carrera de criminalística. Creo que en nuestro país no existe, a excepción de la Procuraduría General en la Ciudad de México, en donde existen algunos cursos aislados, es decir, cortos,
sobre estas materias tan interesantes como son que entran dentro del campo de la criminalística. Finalmente, el licenciado Francisco Javier Silva, ¿existe un grado de eficiencia de justicia en la cuestión fiscal, en los registros federales de automóviles? Sí existe un grado de justicia en la administración, en la cuestión fiscal, ¿verdad? Y sobre todo concretamente en la cuestión de las problemáticas del registro federal de automóviles, aunque de acuerdo a las regiones se vea de diferente manera, ¿verdad? Aquí en frontera, por ejemplo, podemos notar, y me imagino que sí lo ha de sentir la comunidad de esta región, la principal problemática está en el manejo por tercero de vehículos. Eso lo vemos desde un punto de vista genérico aquí. Existen otros problemas legales, pero principalmente está ese que le menciono. Para el centro de la República podemos notar que existen problemas con cambio de partes de automóviles, con documentación y con secuestro de internación ilegal de vehículos, ¿verdad? Pero son cuestiones que tienen que, de política, ¿verdad? Del gobierno, de tipo económico, y tienen que llevarse a cabo, aunque surjan de la inconformidad de los particulares en muchos casos. Muchas gracias. Pues agradecemos profundamente la presencia de estos especialistas, de estos catedráticos universitarios, a estos programas. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que nos acompañen a otro programa más que vamos a hacer sobre la administración de la justicia, aquí dentro de nuestra serie de programas, para que ustedes sepan cómo defenderse, sepan cómo manejarse frente a problemas de carácter jurídico. Muchas gracias. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Rector, licenciado Carlos Bernardo Silveira Saito. Director de difusión, señor Rafael López González, técnico en Ciencias de la Comunicación. Subdirector PCC, Ismael Alvidres Mejía. Elaboración técnica, Manuel Chacón y Francisco Ramírez. Edición, Alfonso Bañuelos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia, arte y cultura por una vida científica, por una ciencia vital.